este cuadro, esta entidad clínica donde el paciente tiene una fuerte compulsión por consumir la sustancia, un deseo intenso por hacerlo, que al hacerlo pierde el control en el sentido de que puede consumir más de lo que deseaba, más tiempo, en mayor cantidad, y que cuando no la consume, y este es un dato muy importante de la adicción, el paciente tiene un estado emocional negativo, se siente mal, siente que le falta algo, y esta suma de tres factores, compulsión, pérdida de control y un estado emocional negativo cuando no está presente la sustancia, pues es lo que nos puede definir lo que es una adicción. Hay que entender que la adicción también se puede dividir entre leve, moderada y grave, dependiendo de la intensidad de estos tres factores que le comento. Y también podemos entender que no todas las sustancias van a tener más o menos el mismo patrón en cuanto a quizá una sea una sustancia más compulsiva, quizá otra sea una sustancia donde se pierda más el control, como podría ser el alcohol, por ejemplo. Y lo que creo que comparten en general todas las sustancias es un estado negativo, un estado emocional negativo cuando la persona no está usando la sustancia. Trastornos por uso de sustancias más frecuentes en México son desde luego los que tienen que ver con sustancias legales. El alcohol y el tabaco siguen siendo las sustancias más usadas y también pues, de las que más producen cuadros de dependencia. Las sustancias ilegales están todavía en un nivel mucho menor que las sustancias legales y en ellas tenemos, por ejemplo, en ámbitos clínicos como el que yo trabajo, una alta frecuencia de consumidores de cocaína, de crack, de marihuana, de solventes como las sustancias más usadas. Quiero aclarar aquí en la Ciudad de México, si nos trasladamos al norte del país, pues puede predominar más las metanfetaminas, si nos vamos al sur del país puede ser que predomine más la marihuana por el costo, la accesibilidad, etc. Entonces, el patrón de uso de sustancias en la población en México no es homogéneo, va a depender mucho del lugar, la ciudad, incluso el momento, ¿no? Porque como el flujo de drogas ilegales depende de los narcotraficantes, también se da este fenómeno que llega un grupo y que vende crack o cocaína, luego es desplazado por otro grupo que vende metanfetamina, por ejemplo, ¿no? Y es uno de los ejemplos donde podemos ver que las adicciones realmente están muy influidas por circunstancias sociales, políticas, económicas, de seguridad inclusive. Quizá deberíamos de preguntarnos por qué sigue prevaleciendo el consumo de todas las sustancias psicotrópicas en toda la humanidad y desde tiempos ancestrales, ¿no? Todas las sustancias psicotrópicas tienen un efecto en común, que es producir cierto grado de placer, de euforia, una sensación que en términos médicos definimos como una sensación de recompensa. Esto es una cosa, digamos, inherente a estas sustancias, y que justamente al llegar y tener un efecto en ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con esta percepción de placer, de alivio también, de que si estoy muy cansado y me alivia el cansancio, si estoy muy estresado y me alivia el estrés. Esto es lo que hace que las sustancias sean, digamos, atractivas para la gente, ¿no? Mucho depende de lo que esté disponible, de ahí que las sustancias legales sean las más frecuentadas, porque son las que están disponibles y socialmente están también aceptadas, ¿no? Las sustancias químicas que usamos como drogas, alcohol, tabaco, sustancias ilegales, aparte de su efecto en el cerebro, pueden tener efecto en otras partes del cuerpo, ¿no? El tabaco en los pulmones, el alcohol en el hígado, la mayor parte de las drogas van a afectar finalmente la circulación, el metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces esa vamos a llamarle una acción directa de la sustancia a dosis altas, dosis repetidas que van produciendo. Cada droga tendrá algún daño más particular, ¿no? Dependiendo del tipo de droga. También en estos casos influye la vulnerabilidad genética. Hay pacientes que son, por ejemplo, genéticamente más vulnerables a desarrollar una cirrosis por alcohol,
y otros pacientes genéticamente están más protegidos. Entonces, la genética influye en todo esto de los daños físicos, influye la dosis, influye el tiempo de uso, la edad de inicio. No es lo mismo iniciar una sustancia en la adolescencia, donde va a tener muchos mayores efectos físicos y a nivel del desarrollo cerebral, que iniciar una sustancia en la edad adulta, ¿no? Entonces va a variar mucho y va a depender de muchos factores también. Como decía, los daños que van más allá de lo físico, podemos hablar daños a nivel psiquiátrico. Muchas sustancias están relacionadas con comorbilidad psiquiátrica, ya sea directamente, por ejemplo, una persona que usa una droga y que por esta droga va a empezar a tener alucinaciones. Entonces ahí el cuadro psicótico, que es como se le llama formalmente, pues está relacionado con el uso de la droga por cierto tiempo. Pero hay otros cuadros como depresión, ansiedad, insomnio, que son muy frecuentes en usuarios de todo tipo de sustancias, ya que pues, las sustancias también van a afectar estos mecanismos reguladores del cerebro, del sueño, de la ansiedad, de la depresión. Entonces, hay mucha comorbilidad física, hay mucha comorbilidad psiquiátrica, y el daño psicosocial, pues también es evidente, ¿no? Como decía, la suma de estas conductas, de estar consumiendo a lo largo del tiempo, dedicarle mucho dinero, los efectos médicos y psiquiátricos que puede tener, en la mayoría de los casos van a generar efectos en la sociedad, ¿no? En primera instancia en la familia, que es el primer núcleo social, pero de ahí nos extendemos al barrio, a la comunidad, al trabajo, a la misma ciudad, donde, por ejemplo, el consumo de alcohol está relacionado con accidentes, y eso ya es un problema de salud pública para todos los ciudadanos, no nada más para los que beben, ¿no? Sino también cualquiera puede ser víctima de ello. Entender que las adicciones son un problema de salud, que no hay que estigmatizarlas, y en el ámbito donde nosotros nos desarrollamos, laboral, familiar, social, tenemos gente o somos nosotros mismos quienes estamos afectados por las sustancias, el primer paso es pedir ayuda, ¿no? Que los tratamientos, creo yo, ahora son muy humanitarios, no estamos hablando ya de encierros o de tratamientos forzados, sino de un tratamiento médico, psicológico, cada vez más basado en las evidencias que hay, y entender que pedir ayuda siempre va a ser mejor que no pedirla.